Existen por todo Internet relatos de encuentros de militares con entidades reptilianas, sobre todo en zonas de guerra como Vietnam, por ejemplo. Hay un relato en el cual se encontró un pelotón americano en Vietnam con unas entidades reptilianas similares al de la película The Predator, que se hacían invisibles en algún momento del enfrentamiento y que recogían partes de cuerpos de soldados que yacían en el suelo y los introducían en barriles de acero que transportaban a una nave mimetizada entre la maleza de la selva. Estos seres desaparecieron después del enfrentamiento llevándose dichos toneles. Después están los enfrentamientos en zonas de Sudamérica con estas entidades, sobre todo en cuevas, en accesos a bases subterráneas. Hay un relato impresionante de un militar brasileño en una misión multinacional de fuerzas especiales en medio de la selva amazónica, inicialmente para luchar contra los narcos colombianos. La realidad resultó inmensamente impactante, cuando dentro de un sistema de túneles y cuevas, su grupo de fuerzas especiales militares se encontraron con enormes seres reptilianos dentro de una cueva donde había prisioneros humanos que estaban encarcelados dentro de jaulas y otros seres. No pueden determinar si eran humanos o no estos seres que había con los humanos. Lo que parece ficción puede superar la realidad. El relato de este ex militar dice lo siguiente: lo que les voy a reportar sucedió en Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, a mediados del año 1995. Después de unos años me enteré que el mismo hecho ya había ocurrido a principales de la década de los 90, pero nada se confirmó ni se informó. Todo estaba detallado en documentos palpables. El informe que di fue ciertamente registrado, pero creo que nunca será revelado al público, ya que se contenta solo con lo que les cuentan los gobiernos. El motivo de mi convocatoria a esta misión no lo sé, pero tengo mis sospechas. Ya trabajé anteriormente para quienes dominan el mundo a través de sus organizaciones, la ONU y la OTAN. Formé parte de un comando de élite en Irak con el nombre de Task Force 2.0. Cuando me llamaron no sabía ni me imaginaba el tipo de misión en la cual iba a formar parte. Íbamos camino a Sudamérica, precisamente yendo a Argentina. Allí nos reunimos con otros soldados especializados, 2 uruguayos, 4 argentinos, 2 peruanos, 4 chilenos, 4 colombianos, 2 venezolanos, yo y un brasileño, un sargento norteamericano y un teniente inglés. Estos 2 últimos eran los jefes de equipo. Al día siguiente volamos a Colombia. Al llegar a la base militar de Apiay en Colombia, utilizada por el ejército estadounidense, nos dirigimos en helicóptero a las montañas. Durante el vuelo, uno de los comandantes nos informó sobre los parámetros de la misión, encontrando la entrada a una cueva que podría ser utilizada por los narcos para esconder armas. Cuando la encontráramos, deberíamos marcar la entrada con hisopos infrarrojos para servir de guía para los cazabombarderos F-18 y que sellaran la entrada. El armamento era diferente, cada uno llevábamos 2 rifles calibre M4A1 5,56 con supresor y lanzagranadas M320, 10 cargadores con 30 proyectiles cada uno, 2 pistolas Glock de 9 milímetros, 6 granadas de mano, gafas de visión nocturna, un dispositivo similar a un auricular con una pequeña antena, linternas eléctricas, chips de ubicación, microcámaras de alta resolución. Para cada integrante del grupo el uniforme también era diferente, tenía 2 capas de protección, no dejaba espacio para que ninguna parte del cuerpo quedara expuesta. Además de guantes, teníamos 2 pequeñas baterías y percibí que conectaba a una especie de red dentro del uniforme, pero no era pesada, era muy ligera. Fuimos al punto de infiltración en un helicóptero Sikorsky CH-54. Descendimos a una depresión en el bosque en medio de una niebla densa y después de unas horas de caminata, tal vez 5 horas, llegamos a lo que parecía ser la entrada a una cueva. Era un círculo perfecto, hecho en la roca. Estaba hecho con lo que parecía ser láser y parecía hormigón pulido, midiendo 3 metros de diámetro. La entrada al interior tenía un ángulo de pendiente de 32 grados hacia abajo y toda la entrada estaba llena de animales muertos. No había vegetación dentro del túnel, solo alrededor de él. Se nos ordenó explorar la cueva con cuidado y cuando estábamos a unos 150 metros dentro comenzamos a sentirnos mal, con náuseas y dificultad para respirar y tosíamos. Fue muy extraño. El teniente inglés sacó un extraño dispositivo y lo apuntó hacia el túnel y después de unos segundos nos pidió que nos pusiéramos las máscaras. Tras ponernos las máscaras y recuperar el aliento, continuamos con la misión. Había un montón de rocas grandes y una especie de pasto, además de pequeños árboles, y a medida que descendíamos se calentaba el ambiente. Cuando llegamos al fondo del túnel, a unos 500 metros, vimos que daba acceso a otro túnel que era mucho más grande y que atravesaba la montaña de
norte a sur. Iluminamos la entrada con bengalas cada 70 metros. Mirando hacia el oeste y luego hacia el sur notamos una curva a 300 metros de distancia y otra a unos 500 metros al este, todo medido por un dispositivo digital que usaba el teniente. Cuando entramos en este nuevo túnel, el calor era casi insoportable y las máscaras nos impedían respirar adecuadamente. La nueva entrada que descubrimos estaba llena de animales muertos, más aproximadamente 30 soldados y aparentemente gente común que también murió por los impactos de bala, por lo que marcamos este sitio con explosivos además de infrarrojos para bombardeo quirúrgico y para cerrar el acceso a la cueva en el lado de Venezuela, que fue la más grande y mejor hecha. Cuando entramos otros 100 metros en el túnel, escuchamos sonidos que parecía ser hierro golpeando hierro. En ese momento aún faltaban 20 metros para llegar al final. Fue entonces cuando el sargento norteamericano nos ordenó que nos quedáramos quietos y agachados, sin hacer ruido. Cuando a la salida del túnel vimos una plataforma y encima de esta plataforma había jaulas y dentro de ellas había gente, hombres, mujeres, niños, que lloraban y a veces gritaban pidiendo ayuda. Era angustioso ver aquello y las plataformas eran de metal con aspecto de aluminio. Yo estaba al frente del grupo, me quité la máscara para ver mejor. Al teniente no le gustó verme sin máscara y me dijo en un perfecto español lo siguiente: no te muevas o vamos a morir todos. Fue entonces cuando vi a unos soldados custodiando la plataforma, 4 seres monstruosos, fuertes y muy extraños que parecían lagartos con forma humanoide. Medirían alrededor de 2,5 metros de altura. Tenían cabezas grandes, orejas puntiagudas y ojos amarillentos. Usaban una especie de chaleco ceñido, un cinturón ancho con compartimentos y brazaletes que parecían teléfonos celulares y portaban objetos similares a un rifle, solo que más grandes. Los uniformes tenían una especie de escamas o cuero, similar a la piel de lagarto, en un tono marrón verdoso. En ese momento uno de ellos miró hacia donde estábamos. El sargento hizo el gesto, un gesto de silencio. Me asusté porque pudieron vernos. Estábamos todos alerta y con el dedo en el gatillo para disparar, cuando el teniente sacó otro dispositivo que parecía un transmisor de radio y cuando lo encendió sentí en el dispositivo que llevaba en el oído una especie de entumecimiento en la cabeza, pero muy ligero, y apuntó con una extraña y anatómica arma que guardaba debajo de su mochila hacia los seres, que por un momento se detuvieron y volvieron a la plataforma. Cuando el sargento nos dijo que el iluminador que usaba el teniente nos protegía de la habilidad telepática de los reptilianos, al principio no entendí lo que quería decir, y ese fue el final de nuestra misión y recopilación de información. Teníamos que salir de allí lo antes posible, ya que estábamos a punto de volarlo todo. Estaba mirando a las criaturas a través de mis prismáticos cuando el sargento me preguntó ¿qué haces? Y yo dije quiero ver a los rehenes, y el sargento me dijo no te gustará ver lo que hay allí, pero continué y me di cuenta que en la segunda jaula había unos seres que no gritaban y no se parecían a los rehenes humanos, no eran personas, sus ojos eran negros en la parte blanca de los ojos y uno de ellos abrió la boca, tenía 2 filas de dientes, algo que nunca había visto antes. De repente los seres y las plataformas desaparecieron en una especie de luz azul, muy débil, como si fuera una nube que se hubiera formado alrededor de las jaulas. El olor era repugnante. Nos volvimos a poner las máscaras e hicimos un barrido del lugar, instalamos más explosivos y nos fuimos rápidamente. Durante nuestro viaje de vuelta noté que en las entradas y salidas señalizadas con infrarrojos había canales que llevaban al pequeño centro donde estaban las jaulas, pero no pude ver muchos detalles ya que el tiempo de detonación de las bombas estaba cerca y solo unos minutos después de pasar por las primeras señales se escucharon las explosiones y empezamos a caminar más rápido. Nos dirigimos al punto de extracción y esperamos al helicóptero que nos trajo. El helicóptero nos llevó de regreso a la base que estaba en un poblado donde había una pista de aterrizaje. Al llegar allí había un jet, no recuerdo la identificación, que nos llevó a una base aérea y de ahí fuimos trasladados al aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, Argentina. Cuando llegamos al aeropuerto argentino nos llevaron a un pequeño edificio donde había un oficial estadounidense y un agente de la NSA. Nos interrogaron por separado sobre la misión y nos advirtieron de no hablar sobre lo que habíamos visto. Se quedaron con todo el equipo que teníamos, incluidos los uniformes, pero nos trataron muy bien y después nos dieron ropa de civil. Tras esto nos llevaron nuevamente a la parte de la salida, al ala de salida, donde me subieron en un vuelo a Sao Paulo. No pasé por las medidas de seguridad normales del aeropuerto, solo me subieron al avión. Bajé en Sao Paulo y fui a Brasil en autobús. Todo este tiempo he estado pensando en lo que hice, lo que escuché, lo que vi y la forma en que me dijeron: sabemos quién eres, no hables con nadie
nadie de esto o las cosas se pueden poner peor. En fin, puedes terminar muerto.